de Bram Stoker, que es Drácula, como dice en este libro. La historia del libro de Drácula, una novela, se narra acerca de cómo cada personaje principal, que es Jonathan Harker, Mina Harker, Lucy, que es la mejor amiga de Mina, Wilson, Sheward y Arthur, que son pretendientes de Lucy, y el Dr. Van Helsing, que también va entrando después en la historia. Sin mencionar que también está el respectivo y principal personaje claramente, que es el Conde Drácula. Los relatos que se están llevando a cabo son diferentes y partidos, cuestiones de historias, diarios o cartas. Esta me llegó a confundir de cierta manera, pero logré retomar la historia según avanzaba. Jonathan tenía un contacto con el conde Drácula porque tenía que ir hacia Transilvania, donde se encontraba el conde, por una adquisición de un terreno en Inglaterra, que era un lugar como tipo monasterio. Jonathan, después de cierto tiempo que está en el castillo en donde se encuentra Drácula, ve que hay un mal augurio, ya que las actitudes del conde Drácula o peculiaridades son muy extrañas y raras, y lo cual afecta mucho a su conciencia y sigue afectado de él después de que sale de ahí. El conde Drácula tiene un contacto con Lucy Mina en un puerto cerca de Budapest. En este lugar, en este puerto, en esta zona donde tenían un faro, se decía que tenía una historia pasada, que había un barco ruso que se inundó, naufragó en esa zona y que el capitán estaba colgado, que de alguna manera todos los tripulantes fueron atacados por algo o algo extraño, por así decirlo. Después de un tiempo, Lucy se empieza de una manera muy extraña. Suele ser sonámbula, estaba muy agotada. Para esto tuvieron que llamar a su amigo, que era también pretendiente pero que no podía, a Sheward. Sheward, como era un personaje que era doctor en un manicomio, que tenía un paciente muy complicado y muy difícil de tratar, que era Refil. Este personaje era muy raro porque hacía que insectos o animales vivos muy pequeños sean comidos por otros hasta llegar a ratas o a él mismo, por así decirlo, se los comía él. El doctor pues trataba de ayudarlo. El conde Drácula, después de cierto tiempo contactó con Jonathan, le pide las circunstancias de cómo se siente o cómo está. Jonathan obviamente no menciona nada y nada más sigue como si no hubiera pasado nada o no hubiera visto nada. Ve como las actitudes de Conde Drácula, que serían caminar por sus paredes, dormirse antes del amanecer, no verlo nunca en las tardes, etcétera, y ver que al inicio menciona que no pudo ver su reflejo en un espejo que él llevaba para hacerse su aseo personal, lo cual esto se asusta y pues no menciona nada acerca, pero trata de mandar cartas hacia Mina, pero no logra poder hacerlo. Como parecía la historia, a Jonathan, pero el conde Drácula lo evitó en su momento. De que este fuera descubierto de que se trataba de escapar, lo encerró en su cuarto y Jonathan trataba de buscar maneras de cómo escapar. Trató de hacerle como el conde Drácula, pero casi se mata. Relata Lucy Mina. Eh, Lucy, después de ciertos comportamientos que fueron estudiados por el doctor Sheward por miedo llama al doctor Valhensi, que este doctor, como ya mencioné, era acerca de los magia oscura o cosas paranormales, como sería en el caso de dicho término. Después de que llegaran y estuvieran estudiando a Lucy, Lucy cayó en una tipo coma, ya que ella se encontraba muy mal, casi estaba a punto de morir y tuvieron que darle una transfusión de sangre. Esto me parece muy peculiar porque no sabemos cómo, no menciona cómo fue el primer contacto que tuvo Lucy con el conde Drácula. Menciona después que
esta mina la ve, ¿no? Que alrededor de de un murciélago, o que de darle medicamentos, de darle transfusiones de sangre para que se mantenga con vida, mientras el doctor Valgensi está hablando con Mina porque Mina le menciona que no está en contacto con Jonathan y siente que está en peligro. Después de que están hablando, discutiendo, suceden muchas cosas raras haciendo que Lucy muera, por así decirlo, pero sabiendo que alguien les había mencionado que ella no había muerto, que ella seguía con vida, que se lo mencionó para Henshin a esta mina y a Showa. En sí la historia de Drácula me parece muy interesante y muy bien hecha, ya que relata de manera específica en ciertos modos, en ciertos momentos, en cómo va desarrollándose cada historia. A lo mejor son cortadas algunas por muy poquitas o muy leves conexiones en una entre otras, pero son comprendidas después de que lo estás leyendo. La historia me pareció muy interesante, ya que dichoso personaje del conde Drácula muy temido es descrito por todos de diferentes maneras, eh, pero siempre emite un temor, un mal presagio, miedo hacia dicho personaje. Me pareció también algo falta de creatividad, quiero decir sin ofender a la obra, que la muerte del conde Drácula debió de haber sido algo más compleja o más viva para tan glorioso personaje que sería el conde Drácula. Una de sus frases era que recuerda amigo que los conocimientos es más fuerte que la memoria y que nunca debemos de creer lo débil. Esta frase me parece muy interesante, ya que está mencionando que el conocimiento no es la memoria. Está diciendo una diferencia entre memoria y conocimiento, porque tú puedes recordar algo nomás porque sí o porque es obligatorio, pero saber el porqué o cosas de dicha información, es muy difícil a entender es muy difícil entenderla y comprenderla de una manera en que tú tengas la verdad respecto a la información que te acaban de mencionar. Y sería todo por mi parte. El libro se lo recomiendo, la verdad es muy buena historia de ficción, de suspenso, y hasta la próxima.